Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este grupo, a esta clase de estudio semanal del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que semanalmente vamos desgranando. Tomamos el material que aparece en la edición electrónica del libro y lo vamos trasladando en diapositivas. El comentario corresponde a este estudiante y al grupo que le acompaña. Hoy es martes 28 de septiembre del 2021 y estamos en la sesión número 24. Será la última hasta el próximo curso de verano, julio y septiembre del año 2022. Aquí finalizamos la sesión anterior. Dice, toda esta fuerza, esencialmente material, separativa y destructiva, es aprovechada por los señores de las sombras, por esos expertos magos negros, para fomentar dentro de las conciencias humanas las semillas del odio y de la destrucción, y se centra preferentemente contra la vida de aquellos que por comprensión superior y en forma definida y constante empiezan a liberarse de sus particulares egoísmos y seguir las sendas del bien. Toda esta fuerza, esencialmente material, separativa y destructiva, es aprovechada por los señores de las sombras, por esos expertos magos negros, para fomentar dentro de las conciencias humanas las semillas del odio y de la destrucción, y se centra preferentemente contra la vida de aquellos que por comprensión superior y en forma definida y constante empiezan a liberarse de sus particulares egoísmos y seguir las sendas del bien. Como me encontraba a la sazón en aquel caso, no pude escapar ni a la regla ni al proceso, siendo, en lo que al discípulo se refiere, la regla, la tentación y el proceso, la crisis. La regla, la tentación y el proceso, la crisis. En su interacción, la tentación y la crisis subsiguiente constituyen la más amarga prueba del sendero, aquello que místicamente se conoce como la noche del alma, la noche oscura. Claro, si esto él lo dice como prueba, hay que añadir que él tenía una cuarta iniciación, era un arat. Sucede que esto aparentemente no lo dijo, aunque lo dejó caer de manera encubierta. Pero si se mantiene la firmeza espiritual y se acepta noblemente y sin rencor el desafío de los hechos, el alma penetra entonces más profundamente dentro de la luz, amor y poder de aquel que es guía espiritual de nuestra vida, el Maestro. Como me encontraba a la sazón en aquel caso, habla de una experiencia que él tuvo. Acordaos de que él un día hace un comentario porque ve unos discípulos, compañeros de rama, pues que tenían un comportamiento que no le pareció a él, que no era idóneo de gente que estaba en el sendero, que estaba en una rama de la jerarquía. Porque, como sabéis, tenía esta continuidad de conciencia y podía relatar perfectamente lo que acontecía a ambos lados, ¿no? En los planos internos y en el plano externo. Entonces lo comentó con unos compañeros de rama y ese día el maestro empezó la disertación diciendo esto, diciendo que ellos eran agradecidos, ¿acordáis de aquello? Y que por lo tanto tenían en cuenta a los estudiantes, a los futuros discípulos. Y dando a entender que no buscaban desde el principio la perfección, buscaban almas dispuestas a superarse a sí mismas, a bregar con la materia, a conocerse mejor y a expandir la luz del alma. Y prácticamente ese es el mensaje. Por lo tanto, él reconoce que aquello supuso un punto de inflexión muy importante en su vida espiritual. Lo que pasa que hay que decir que este relato a mí me parece que no es cronológico, no es continuado, sino que son diferentes percepciones a lo largo de los años, pero es mi opinión personal, ¿eh? No decimos más. Como me encontraba a la sazón en aquel caso, no pude escapar ni a la regla ni al proceso, siendo en lo que al discípulo se refiere la regla la tentación y el proceso la crisis. En su interacción entre regla y tentación y crisis, la tentación y su siguiente constituyen la más amarga prueba del sendero, aquello que místicamente se conoce como la noche oscura del alma. Pero si se mantiene la firmeza espiritual y se acepta noblemente y sin rencor el desafío de los hechos, el alma penetra entonces más profundamente dentro de la luz, amor y poder de aquel que es guía espiritual de nuestra vida.
Horas terribles. Durante el desarrollo de aquel proceso al que me refiero, pasé horas muy terribles coloreadas de un profundo dramatismo, más acusadas todavía por el hecho de que en aquellos momentos me era negada incluso la posibilidad de invocar la energía interna. No podía acercarse al alma ni invocar la energía del alma. Una prueba que es reivindicada por aquellos estudiantes que han pasado la tercera y que en cierto momento pues pueden percibir internamente que se preparan para ese camino que los conducirá a la cruz, ¿no? A la crucifixión y la posterior resurrección, ¿no? A la gran renunciación, como se conoce. Dice, durante un periodo bastante prolongado de tiempo no me era permitido siquiera dormir. En mi alcoba se daban cita a la hora del descanso nocturno una serie de entidades de aspecto terrorífico que una y otra vez me atormentaban con visiones deprimentes que diluían mi imaginación y envenenaban mi ánimo. En mi habitación se daban cita a la hora del descanso nocturno una serie de entidades de aspecto terrorífico que una y otra vez me atormentaban con visiones deprimentes que diluían mi imaginación y envenenaban mi ánimo. Una prueba karmática muy dura. Me era absolutamente imposible concentrar mi mente en el maestro y en la rama. Vamos, prácticamente es como si la serpiente mucalita estuviera dándonos vueltas y vueltas y vueltas y a ver dónde está el agujero, el poro por el cual me voy a meter, ¿no? Qué bonito. Me era absolutamente imposible concentrar mi mente en el maestro y en la rama. Cuando empezaba a recitar la gran invocación, una fórmula de gran poder mágico que siempre me conectaba con las energías de los altos lugares, ruidos por todas partes de la habitación, me impedían coordinar las distintas estrofas de la misma. La imagen de Cristo que habitualmente percibía con gran nitidez y me servía de luminoso punto de referencia en mis meditaciones era suplantada por imágenes horribles y bestiales. Imaginaos qué poder puede tener un mago negro que a un discípulo avanzado como él, que tiene una concentración excelente, le acabase proyectando formas que lo confundían. Pues una prueba muy, muy dura. Él dice que duró un tiempo, pero esto parece ser un tiempo limitado. Pero parece ser que esta prueba dura bastante. Por lo que tengo entendido, dura bastante tiempo. Es decir, pueden ser meses. Claro, meses viviendo con problemas de sobresaltos continuamente y al mismo tiempo manteniéndote firme, pero sin acceso a ese contacto interno del maestro, por ejemplo. Cuando empezaba a recitar la gran invocación, una fórmula de gran poder que siempre me conectaba con la energía de los altos lugares de la rama, ruidos por todas partes de la habitación me impedían coordinar las distintas estrofas de la misma. La imagen de Cristo que habitualmente percibía internamente con gran nitidez me servía de luminoso punto de referencia en mis meditaciones. Esa imagen era suplantada por imágenes horribles y bestiales. Pues así puedes imaginar de qué tipo eran. En el desarrollo de este, para mí nuevo e inesperado proceso, que consideraba trascendido desde mi ingreso en la rama, pude comprender por mí mismo el alcance universal y profundo de aquel estado que llamamos de tentación. Tentaciones eran en efecto todas las intromisiones del mal dentro de mi conciencia, es decir, aquellas visiones morbosas unas y nefastas otras, de aquellos ruidos profundos y dolores de cabeza, incapacidad de concentración, pérdidas de percepción espiritual y una creciente debilidad física. Habría que decir lo siguiente: estas pruebas se repiten periódicamente, lo que pasa que no quiere decir que siempre se esté preparando uno para una iniciación tan alta, ¿eh? Generalmente hay épocas del año, o puede pasar un ciclos de 2 o 3 años, que se presenta un periodo que nadie entiende muy bien por qué o de dónde viene, y vienen unas visiones que son poco menos que apocalípticas. Es decir, algo dices, pero vamos a ver, ¿qué me está pasando? Luego uno puede llegar a entender que tal vez sea una prueba, que uno mismo, invocando la luz, pues ha accedido a algo que no se caracteriza precisamente por la luz, sino por la oscuridad, y que tiene que pasar esa prueba, tiene que pasar por ese camino para darse cuenta que todo lo que está viendo es una ficción, que no tiene por qué repercutirle negativamente. Lo que pasa es que la impresión es tan real que uno duda si está en el camino correcto o ha errado el paso. Y esto pues, parece ser que la única recompensa, que la única terapia que hay o solución es paciencia, paciencia y paciencia. Y pasar por donde nos toque pasar,
a niveles internos, pero sin prestar atención, sin identificarnos directamente con lo que estamos viendo, que es lo que él creo trata de manifestar. Tentaciones eran en efecto todas las intromisiones del mal dentro de mi conciencia, es decir, de aquellas visiones morbosas, nefastas, de aquellos ruidos, profundos dolores de cabeza, incapacidad de concentración, pérdidas de percepción espiritual y una creciente debilidad física. Estos dolores de cabeza entiendo que era tensión del vehículo emocional, probablemente, un estrés muy grande. Claro, esto no lo podemos vivenciar mucho tiempo porque si no, el sistema nervioso se acaba destrozando bien. Pero él tuvo esa particularidad y la verdad, pues la prueba la supera. Pero ya veremos a ver qué nos explica. Toda aquella horrible pesadilla era concretamente una invitación a volverme atrás del camino espiritual que había emprendido. Y me hubiese resultado ciertamente fácil hacerlo, renunciando a la vida de servicio y de comunión con el Arrama y el Maestro, y hacer la vida normal y corriente de la inmensa mayoría de los seres humanos. La vida de un discípulo no es, sin embargo, una vida común y corriente, entendiendo por ello un plegamiento sin lucha y sin resistencia al fluir de lo habitual. Es, por el contrario, una vida de esfuerzo y de sacrificio que ha de conducir a la perfecta integración espiritual. No olvidemos que en el sendero vamos por una ruta, por una senda, que todo lo que hay alrededor va en contra de lo que pretendemos realizar. Todo va en contra de lo que pretendemos realizar. Si queremos sustraernos a la influencia del deseo, lo más probable que acabemos teniendo en una etapa determinada pesadillas, imágenes constantes de la satisfacción del deseo como camino de manifestación del alma. Y esto, aunque parece una contradicción, yo os invito a que recordéis alguna visión vuestra o alguna experiencia y probablemente os daréis cuenta que hay una parte en que todavía no somos capaces de discernir lo que es la aspiración de lo que es el deseo. Puede ser un deseo muy sublimado, ser discípulo del maestro, pero no deja de ser discípulo, no se deja de ser deseo. Por tanto, cuando se llega a estos extremos, hay que distinguir entre el maestro verdadero y el falso maestro. La vida de un discípulo no es, sin embargo, una vida común y corriente, entendiendo por ello un plegamiento sin lucha, una aceptación total y sin resistencia al fluir de lo cotidiano. Por el contrario, una vida de esfuerzo y de sacrificio que ha de conducir a la perfecta integración espiritual. No olvidemos que en este sendero no se da nada por hecho. Aunque durante un periodo a lo mejor de varios años nos mantengamos con una certeza absoluta en lo que estamos realizando, no nos vanagloriamos para nada de lo que hacemos, sino que estamos trabajando porque creemos que lo hemos invocado y creemos que es lo que debemos hacer. Seguimos haciendo. Puede llegar un momento en que surja una duda en nuestra conciencia y nos diga, igual me he equivocado, igual una vida cómoda, placentera, porque todo el mundo la lleva, es decir, no se preocupan de este tema, recitan un mantra al día, y ya tienen bastante y a fin de cuentas ya he hecho bastante, tengo ya cierta edad y que yo descanso. Un discípulo debe entender lo siguiente. En los últimos años de su vida, a partir de los 50, del séptimo septenato, del octavo o del noveno de los 63 años, por ejemplo, hay que iniciar un proceso intenso de manifestación de un objetivo que va a ser la última acción, el último trabajo, servicio que vas a prestar a la rama y a ti mismo como discípulo, como persona que está en la luz. Por lo tanto, no hay tiempo para el descanso. No podemos bajar la guardia, sino que a lo mejor no podremos tener tanta actividad, pero la que tengamos ha de ser una intensidad mucho mayor. Porque de lo contrario, el ascendente, el propósito del alma para esta encarnación, a lo mejor no aflora del todo. Y si no aflora del todo, no olvidemos que eso es una cristalización. Se recomienda siempre un sentido discriminativo y sobre todo no olvidarse nunca del cuarto rayo. Es decir, la famosa armonía a través del conflicto está sustentada en el pétalo del valor, del guerrero de la luz, del discípulo. Y entendamos que en el fondo es vivir el conflicto en armonía. Por lo tanto, no nos queda más remedio que hacer de tripas corazón, no esperar recompensa alguna y seguir firmes a la luz como llevamos tantos años. Porque milagros no hay, Y solamente el último momento, cuando ya hayamos dejado el cuerpo físico, a lo mejor sí que vemos claramente hasta dónde hemos podido llegar. Cuando lleguemos a la recapitulación interna, qué punto hemos conseguido y qué otras cosas nos hemos dejado para más adelante. Teniendo en cuenta que algunas seguramente generarán un karma nuevo por el cual tendremos que volver a deshacer el entuerto.
Dice, como se dice muy bien en ciertos textos sagrados relativos a la vida de un discípulo en encarnación física, la peor tentación es vivir sin tentación. Eso sí que es tremendo, ¿eh? Esa falsa paz es la falsa paz de la personalidad, del vehículo emocional, no es la paz de la conciencia superior. Por definición, nosotros, lo que comentaba antes del guerrero de la luz, en el plano físico no podemos tener una vida cómoda. Es decir, no podemos decir, lo tengo todo cubierto, no me preocupo de nada. No, no puede ser. No, porque precisamente la incomodidad es un estímulo, precisamente para buscar un punto de equilibrio. Equilibrio que es básicamente empírico, ¿eh? No es a nivel personal, ni a nivel emocional, ni nada. Es un equilibrio de la relación alma-personalidad y en un momento determinado de alma hacia más arriba. La tentación hace surgir a flor de conciencia las debilidades ocultas del discípulo. Aviva los rescoldos de pasión de un fuego que parecía muerto, pero que sólo estaba dormido y muestra las profundas sutilezas de personal morbosidad incrustadas en los desconocidos repliegues de la conciencia que deben ser destruidas antes de enfrentarse con el terrible poder del fuego iniciático. Deben ser destruidas antes de enfrentarse con el terrible poder del fuego iniciático. La tentación hace surgir a flor de conciencia la debilidad oculta del discípulo. Aviva los rescoldos de pasión de un fuego que parecía muerto, pero que sólo estaba dormido, y muestra las profundas sutilezas de personal morbosidad incrustadas en los desconocidos repliegues de la conciencia, que se deben destruir antes de pasar por la iniciación. ¿Y por qué? Porque en la iniciación se destruye una trama etérica de protección, evidentemente, que al destruirla hace que el fuego kundalínico circule con mayor intensidad para poderlo irradiar, poderlo expresar en el servicio, pero nunca, nunca para fomentar las bajas pasiones, todo lo que es lo del mundo de la personalidad. Si se recibiera este potencial y todavía no estuviera los vehículos internos plenamente purificados, realmente tendríamos ni más ni menos un auténtico problema, una bomba de relojería, que acabaría destrozando incluso la salud y la vida del discípulo. Por tanto, es importante que exista esa pureza previa antes de aplicar el fuego. Esto es como, por ejemplo, el que hace una instalación eléctrica y la presenta y no coloca los cables de tal manera que el fluido eléctrico pueda pasar. Si se los deja mal conectados, ¿qué puede pasar al cabo del tiempo? Pues un chispazo por aquí y al final se destruirá todo. Exactamente eso es lo que nos puede llegar a pasar. El maestro nos ha advertido ya de la existencia de estos sutiles impedimentos dentro de la conciencia, pero yo había aceptado sus palabras más como una enseñanza teórica destinada al equipo de nuestro conocimiento que como una sagrada advertencia a vivir profundamente apercibidos, es decir, frente a la inevitable condición humana de nuestra vida kármica. A cada uno le vendrá según el karma de su vida, ¿eh? No nos engañemos. Uno no va a pasar las pruebas karmáticas de los demás, cada uno tiene las suyas. Pero en el fondo, todas son la misma prueba. Vivir profundamente apercibidos frente a la inevitable condición humana de nuestra vida kármica. No olvidemos que esa cuarta iniciación que personalmente presumo que iba a enfrentarse, porque está precedida por la noche oscura, aunque hay que decir que todas las iniciaciones en cierta medida tienen una noche oscura, porque meterse en la ciénaga y enfrentarse al yo inferior y sacarlo fuera y purificarlo, en el fondo ha precedido de una crisis muy grande también, ¿eh? En lo más intenso de la lucha, mientras se desarrollaba el proceso, tuve de improviso un luminoso vislumbre de alcance universal de las palabras del maestro y decidí renunciar al descanso y al placentero diálogo con lo habitual y aceptar el creciente desafío de los hechos, tratando de paliar en lo posible los impactos dirigidos contra mis cuerpos sutiles por los magos negros. No olvidemos que lo que hace el mago negro, que conoce perfectamente al ser humano, es fijarse en los vehículos de expresión. Y allí donde vea un puntito de oscuridad, eso lo va a incentivar. Con halagos y con lo que sea, acordaos de las pruebas de Escorpio, ¿eh? Sabéis que son 9 pruebas, 9 cabezas, pero en el fondo son 3. Y se pueden precisamente sintetizar una para cada vehículo.
se puede sintetizar precisamente como el poder, el dinero y el sexo. Ya sabéis que la referencia de ciertos personajes históricos de nuestro país que han caído algunos políticos, cayeron en las tres pruebas: el poder, el dinero y el sexo. Eso no nos debe servir para criticarles, sino para conocer que incluso un alma que se maneja públicamente con cierta resolución, cierta grandeza, probablemente el tema del poder y del dinero y lo que lleva más ese placer extremo de esta energía donde no toca, se utiliza precisamente para afirmarse. Claro, eso es un camino que no es el camino de los discípulos, de la logia blanca, es un camino del otro lado. Por lo tanto, hay que apartarse de ahí. Pero cuidado con tener algo de duda al respecto, porque el mago negro, la parte oscura, es muy astuta, está esperando nada más. Si no, acordémonos de aquel dicho atribuido al diablo. Un discípulo va a decir al diablo: Señor, Señor, los humanos han encontrado la luz. Y el diablo lo mira y dice: esperaremos a que la organicen, ¿verdad? Pues ojo con eso, porque por ahí podemos caer. Dice: no sabía cuánto podía durar aquel estado de cosas, solo sabía que debía resistir, luchar y ampararme en el bien de mi alma. Durante el día, mayormente durante el periodo solar, el más favorable para la meditación espiritual, me esforzaba por reagrupar mis pensamientos esparcidos y debilitados y dirigirlos hacia el maestro y la rama, prosiguiendo lo mejor que me era posible mis tareas profesionales y las propias del campo de servicio que voluntariamente había elegido. Imaginemos por un momento este hombre que se dedicaba, era agente comercial, representante. Imaginaos unas diatribas tremendas durante la noche, todo su proceso de manifestación, de mantenerse firme en esa decisión y al mismo tiempo ir por ahí vendiendo un producto y demostrando las excelencias de ese producto. Puede ser algo durillo, ¿eh? Durillo. Pues bien, apliquémonos esa experiencia a nosotros mismos y veremos que también probablemente en algún momento tenemos esas diatribas, esas complejidades. Pero él intentó esforzarse. Durante el día, mayormente durante el periodo solar, el más favorable para la meditación espiritual, me esforzaba por reagrupar mis pensamientos esparcidos y debilitados y dirigirlos, hacia el maestro y la rama, prosiguiendo lo mejor que me era posible mis tareas profesionales y las propias del campo de servicio que voluntariamente había elegido. De otra manera, pase lo que pase, ante todo el servicio, el campo de servicio, no dejarlo nunca, hasta que ya no haya más remedio. Y si hay que dejarlo por circunstancias extremas, hay que retomarlo cuanto antes mejor. Y si no se retoma, pues bueno, pues que sea ya la última decisión que tomemos, ya quede poco de vida. Mientras tanto, mi cuerpo físico, cada vez más debilitado por efecto de esta lucha, mayormente por la imposibilidad de dormir y descansar por las noches, amenazaba llegar por desgaste a un punto crítico de tensión, pasado el cual solo era previsible la aniquilación física con la pérdida de una oportunidad cíclica de evolución espiritual. A ver, cuando se llega a determinado punto, y sobre todo se sabe que uno está haciendo un trabajo y es consciente de la expansión de conciencia que tiene y la que le espera, llegado a cierto punto, antes de traicionar al trabajo del ashram, uno invoca la muerte. Sabéis que en ciertas órdenes esotéricas, si a un hermano realmente en el pasado era esto, había cometido un error, él mismo en el juramento de entrada prometía, juraba que se quitaba la vida, que es algo grave, antes que traicionar el trabajo de la logia. Fue precisamente al llegar a ese punto de extrema tensión cuando sobrevino la acción universal. Fue precisamente al llegar a este punto de extrema tensión cuando sobrevino la acción universal. Vamos a ver qué será esta acción universal. Venga, preguntas, familia. Es muy interesante este relato. Venga, preguntas. ¿Nadie pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Yo quería saber sobre este control tan tremendo que tienen los magos negros. ¿Cómo es que lo tienen? O sea, ¿cómo llegan? ¿Que cómo llegan? Por Persona. No, la identificación con la materia. El mago negro, a fin de cuentas, ¿por qué es tan poderoso?
porque conoce el punto débil del que se cree mago blanco. El problema en la Tierra es la siguiente. Hay un campo que todo el mundo se apunta, por definición, que es el campo del misticismo, de la creencia, ¿no? Misticismo cuando sea refinado, pero es el campo de la devoción, de la religión organizada. Gente que tiene buenas intenciones, no hay que negarlo nunca, y que van haciendo, pero entre voy haciendo y no voy haciendo, pues viven la vida dual. A un discípulo no se le permite vivir la vida dual, en el sentido que lo hace un ser humano normal y corriente, porque el discípulo, si consigue integrar la personalidad, si no, no lo sería, conoce lo que significa la solución de la dualidad, que es mantenerse en el punto neutro. Por lo tanto, él debe mantenerse perfectamente alineado. ¿Qué hace el mago negro? El mago negro observa. Y como los seres humanos tienen sus debilidades, es decir, lo que hemos hablado antes de Escorpio, el poder, el dinero y lo otro, evidentemente ya se encargará de preparar las pruebas para apartarlo del sendero, porque no hay cosa más incómoda para un mago negro que tener cerca a alguien que está predicando la luz, porque eso va en contra de las tinieblas. Pero cuidado con este matiz de las tinieblas. Las tinieblas es toda presentación errónea de la luz. Todo aquello que aparentemente con buenas intenciones lo único que pretende es fomentar lo concreto, ya sea la riqueza material, la supuesta riqueza espiritual. Todo lo que esté basado en el compartir es propio, es propio de la logia blanca. Lo que esté relacionado con lo acaparar, para uno con intenciones determinadas, es punto de magia negra. Por lo tanto, debemos actuar de otra manera, completamente distinta. A fin de cuentas, el mundo del deseo, una primera etapa nos conduce a la catacumba, a la tumba. Pero en una segunda etapa, cuando hemos conseguido reorientarlo, nos conduce a la salvación, a la luz. Perdón. ¿Lo vemos o no? ¿Más preguntas, familia? Sí, yo quería comentar que en cierto momento está hablando bastante de enfrentarse, o sea, y luchar contra la tentación, ¿no? O contra el mal, ¿no? Entonces, y en tu personalidad, ¿no? Entonces, claro, esto de luchar posiblemente debe ser más bien potenciar tu parte positiva, ¿no? Más que pretender luchar de una forma contra algo, ¿no? O sea, porque supongo que después más adelante ya habla de superar, ¿no? Pero en cierto momento habla mucho de enfrentarse a lo inferior. Entonces me imagino que es más bien pues eso, subir el nivel para que lo inferior ya no agobie, ¿no? Me imagino. Es que todas las iniciaciones, de hecho, la segunda y la cuarta están relacionadas, como la primera y la tercera y la quinta. La línea par, la línea impar. Básicamente, la bajada a las profundidades, si vemos los trabajos de Hércules, veremos precisamente que en el primer trabajo realmente, en lo que sería el trabajo de Virgo, que es el nacimiento de la conciencia crística, realmente se empieza cometiendo un error, como un error garrafal, no aceptando la materia. De hecho, el exceso, yo recuerdo los primeros tiempos, con gente que conocías que negaba el karma, negaba la materia y que todo era luz, pero era porque en el fondo se habían empapelado la casa con unos párrafos: no tengo miedo, no tengo no sé qué, no soy luz, no sé cuánto. Yo he conocido gente que esto lo ha hecho, ¿eh? No es juzgable, es una necesidad que tiene uno de liberarse de algo que no sabe lo que es, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Esto no es real, porque lo que uno tiene que desarrollar es una integridad y una coordinación de los vehículos, de un alma que se manifiesta. Por lo tanto, cada vez que nosotros afirmamos que somos verdadera luz, lo hacemos sobre el supuesto de que hay una parte de la oscuridad que es lo que no es la luz, lo denso, lo desconocido, lo que está ahí y no queremos saberlo, que preferimos mantenerlo encerrado, no sea que, si sale, me altere la percepción que tengo actualmente. Claro, eso lo vamos dejando poco a poco. El hecho de vivir en silencio diariamente, que es bastante complicado, sobre todo en silencio a nivel mental, no de palabra, eso hace que vivamos una situación bastante compleja. ¿Por qué sucede? Porque si ese silencio interno no es real,
estamos alimentando ese pozo de deseos y de historias raras que tarde o temprano habrá que limpiar, que purificar. Por tanto, si ese silencio existe y hay más tiempo de silencio que tiempo de generar estas pequeñas pamplinas, evidentemente estamos limpiando bastante del contenido del karma. Por lo tanto, la parte oscura no tendrá por dónde agarrarse. Ahora bien, queda un residuo que es tan sutil, que prácticamente tiene muchísimo que ver con el tema de la forma de pensar, del pensamiento, que tarde o temprano va a salir. El maestro lo sabe. El maestro, a través de sus disertaciones, lo insinúa. Lo que probablemente suceda siempre es que uno no lo acabe de ver. Es decir, el maestro lo que no te puede decir, mira, tienes esto, esto, esto y esto. Eso no funciona así, porque entonces te están diciendo eres idiota, no te das cuenta. Y el objetivo es que el discípulo, con pequeñas insinuaciones y sobre todo muchos enigmas, es decir, mira, búscate por ahí, o si no, como les decía antiguamente, todos los caminos suben a Roma, o más moderno, es decir, mira, yo estoy aquí, te quiero ver en la cima de la montaña, cuando tú llegues yo estaré ahí esperándote. Ahora, hay un montón de senderos, todos van a la cima de la montaña, escoge. Y bueno, pues ahí tiene uno que escoger. Claro, el hecho de escoger es vivenciar un proceso de purificación. Este proceso de purificación es integración de los vehículos. Siempre queda algo, No olvidemos que cuando se alcanza esa cuarta mítica iniciación, uno prácticamente ha consumado su karma, renuncia a la materia, al tener un cuerpo físico, tal y como lo hemos entendido, sometidos a la ley de la justa retribución, sí, con un sustrato karmático. Eso es mucho más complejo de lo que aparentemente puede parecer. Lo que pasa es que aparece como una solución a los problemas de un discípulo o de una humanidad que anhela la liberación, pero la liberación como tal es un acto no de arrepentimiento, sino de transmutación de la materia, transformación y transfiguración, y al final revelamos un ser nuevo, revelamos a la mónada, ni más ni menos, una parte de ella todavía. Y eso es lo que se trata, pero claro, para que lleguemos a ese estado, francamente hay que picar muchísima piedra, ¿eh? Probablemente tanta como tiene la cordillera de los Pirineos o del Himalaya, hablando claramente. Es decir, no es tan fácil. Imaginemos un momento lo que estamos viendo estos días, que tiene un significado esotérico maravilloso, el volcán este que lo están televisando todo el mundo las 24 horas del día. Cuando vemos ese magma como va saliendo, esa energía es la que nos anima a nosotros internamente. Y fijaos que con esa energía se va construyendo. Sucede que no la podemos manipular nosotros. Esperaremos que se seque y de aquí al tiempo que sea, florecerán las flores, surgirán las flores, ¿no? Fijaos el proceso de evolución. Apliquémoslo con nosotros. Fijaos que sale roja, ardiendo, y se convierte en negro. Eso es una cosa para reflexionar. Pues si no tenemos los nadis, claramente todo bien construido, ¿por dónde va a salir el potencial interno? De ahí que sea necesario hacer la catarsis, someterse a la prueba y reconocer que en este mundo evolucionante no se puede dar absolutamente nada por concluido, ni determinante. No sé si te he respondido, ¿eh? Las demás, familia, venga, va, que es muy importante. Sí, esta relación... Dime. Perdón, esta relación entre tentación y crisis quiere decir que la tentación lleva a una crisis, ¿qué es lo que hay que superar? Es que la tentación es todo aquello que, nos aparta. ¿Por qué nos aparta? Uno tiene claro, deberíamos tener claro ciertas cosas. Lo importante es el alma. Para un seguidor de una religión organizada, lo importante es la divinidad o lo que uno entienda. Hay algunos que hablan del Cristo y Cristo como camino de referencia para todo. Yo el otro día estuve en una comunión y francamente el hombre hablaba del Cristo y la presencia que Cristo le había hecho de él, que había hecho un milagro de su vida. Vale, yo no lo voy a poner en duda. Cuando esto es así y realmente en el día a día se va construyendo, uno poco a poco se va apartando de ciertas cosas. Hay que decir que la luz y la oscuridad no se llevan bien. Otra cosa es que hablemos del tema empírico de la dualidad. Pero si uno quiere resolver la dualidad, tiene que entender que no puede ser bueno un día y negativo otro, sino que la parte negativa es la parte de la forma a través de la cual trata de expresarse, que es su propia personalidad. Por lo tanto, como el ser humano cuando tiene adicción a su personalidad,
es decir, a su forma de pensar, su forma de sentir, de desear y a la forma de actuar físicamente, ahí tenemos un puntal que la logia negra quiere explotar. Y lo que se le enseña al discípulo es precisamente a transmutar, transformar y transfigurar eso para que pueda nacer el Cristo, pero por la puerta grande, porque el que nació nos llevó a la cima de la montaña y ahí vimos hacia dónde nos encaminábamos. Es decir, nos llevó a la tercera iniciación. Pues se trata de darle la vuelta a todo y hacer que nazca algo nuevo. Fijaos dónde nace esa conciencia. Ni más ni menos que en la cuarta iniciación, que es la iniciación que le dieron al discípulo Jesús de Nazaret, que vino, encarnó con una tercera. Claro, es un misterio tan complejo, es la salida del reino humano y la entrada en el quinto reino de la naturaleza, en la jerarquía. Es una meta maravillosa que algún día nos enfrentaremos, evidentemente, pero lo que se puede extraer de lo que nos dice es que cada día hay que estar al pie del cañón y no dar absolutamente nada por concluido, nada, nada. Gloria, milagros, ¿no? Bien, pasamos. La acción universal. Una noche, mientras me hallaba, como desde hacía ya bastante tiempo, bajo la presión de las fuerzas negativas a las que anteriormente hice referencia, y me preparaba ya a pasar otra noche sin poder dormir y a afrontar pacientemente todas las posibles y extenuantes molestias que aquellas fuerzas que habían hecho ya acto de presencia dentro de mí y a mi alrededor, oí resonar clara y distintamente dentro de mí, de mi conciencia, la voz del Maestro. Releo. Una noche, mientras me hallaba como desde hacía ya tanto tiempo, bajo la presión de las fuerzas negativas a las que anteriormente hice referencia, y me preparaba ya a pasar otra noche sin poder dormir y a afrontar pacientemente todas las posibles y extenuantes molestias de aquellas fuerzas que habían hecho ya acto de presencia dentro de mí y a mi alrededor, oí resonar clara y distintamente dentro de mi conciencia la voz del Maestro. Le da la solución, le da un mantra, me parece. Un profundo y extraordinario sentimiento de gozo hizo desbordar de ternura mi corazón acongojado. Qué hermoso, ¿eh? En aquella ocasión el Maestro se limitó a decirme: el momento es llegado. Pronuncia conmigo y graba en tu conciencia estas palabras. Pronuncia conmigo y graba en tu conciencia estas palabras. Se trataba de un mantra en específico de gran poder relacionado, como pude ver más tarde, con el fuego de Shambhala. Pronuncia conmigo y graba en tu conciencia estas palabras. Bien, habría que decir una cosa. Él hace una presentación muy interesante del esoterismo y a veces nos creemos que el maestro nos va a decir no se sabe qué o no se sabe cuándo. ¿Y si supiéramos que lo único que nos van a dar va a ser un mantra? Una palabra de poder y que cada uno debe trabajar. Y en la medida en que la trabaja, va evocando, va extrayendo de sí eso que potencialmente atesora. Eso será su camino, eso será la construcción de su antakarana, eso será el desarrollo de la conciencia del grupo, la conciencia grupal de la cual él participa activamente, y esa es su línea de servicio. Porque si partimos de la base de que la presentación que hay en los libros es amplísima, ¿dónde encontraremos la síntesis, es decir, el tiempo suficiente para encontrar la síntesis? ¿Estudiando los rayos? ¿Estudiando curación esotérica, la psicología esotérica, todo esto? Atiborrándonos de datos de la doctrina secreta, que si las rondas, los kalpas, las razas, las subrazas, los esquemas, la cosmogénesis, antropogénesis, ¿no será más factible que un mantra dado por el maestro para que cada día se pronuncie como el maestro nos ha indicado, pueda abrirnos la puerta de esa conciencia que anhelamos? Lo dejo en el aire, ¿eh? Lo dejo en el aire. Era una fórmula extraña, mágica, al parecer muy sencilla, pero dotada de ciertas inflexiones que yo trataba de repetir siguiendo el consejo del maestro. Dotada de ciertas inflexiones que yo trataba de repetir siguiendo el consejo del maestro, y de ciertas pausas que sentía resonar poderosamente dentro de mí
como si yo fuese una campana hueca, sometida a la acción de un tremendo badajo. Durante unos momentos, y en tanto seguía yo recitando, bajo la guía oral del maestro, aquella fórmula mágica de invocación superior, me pareció recordar vagamente aquellas cadencias y aquel ritmo. Era una extraña fórmula mágica, al parecer muy sencilla, pero dotada de ciertas inflexiones que yo trataba de repetir siguiendo el consejo del maestro, y de ciertas pausas que sentía resonar poderosamente dentro de mí, como si yo fuese una campana hueca, sometida a la acción de un tremendo badajo. Durante unos momentos, y en tanto seguía yo recitando bajo la guía oral del maestro aquella fórmula mágica de invocación superior, me pareció recordar vagamente aquellas cadencias y aquel ritmo. En efecto, aquel mantra traía a mi recuerdo sonidos de un aire familiar, como si no fuese aquella la primera vez que yo los emitía o los escuchase. ¿Sería aquella la invocación directa del ángel solar de mi verdadero yo espiritual? ¿O acaso una síntesis a mi alcance en aquellos momentos del poder del rayo espiritual de mi vida que se expresaba a través de mi alma solar o interna? En efecto, aquel mantra traía a mis recuerdos sonidos de un aire familiar, como si no fuese aquella la primera vez que yo los emitía o los escuchase. ¿Sería aquella la invocación directa del ángel solar de mi verdadero yo espiritual o acaso una síntesis a mi alcance en aquellos momentos del poder del rayo espiritual de mi vida que se expresaba a través de mi alma solar o interna? Veremos a ver qué dice. Curiosamente, los mantras no se trata tanto de pronunciarlos correctamente, sino que al momento que se pronuncian se van escuchando, se van escuchando. En aquellos momentos todo me parecía posible, pues sentía resonar dentro de mí la voz del maestro, aquella voz tan íntimamente conocida, cuyas inflexiones evocaban en mí el cálido aliento de lo eterno y la aspiración a las más elevadas esferas y dimensiones. En aquellos momentos todo me parecía posible, pues sentía resonar dentro de mí la voz del maestro, aquella voz tan íntimamente conocida, cuyas inflexiones evocaban en mí el cálido aliento de lo eterno y la aspiración de las más elevadas esferas y dimensiones. Continuamos. De inmediato vi que penetraba en mi alcoba un resplandeciente deva, un ángel. Su rostro, del que emanaban luminosos rayos, expresaba indomable firmeza y resolución. Llevaba en su diestra una espada centelleante de la que emanaban ígneos destellos y la dirigía describiendo movimientos circulares extraordinariamente rápidos contra todas aquellas sombras y formas terroríficas que desde hacía tanto tiempo se habían enseñoreado de mi alcoba y de mí mismo. O sea que el mantra lo que hizo fue invocar a un ángel y este ángel apareció e hizo el trabajo que él necesitaba. Pero cuidado que tuvo que pasar la prueba, No fue algo gratuito. Aunque esta lucha parecía tener lugar fuera de mí, por cuanto me era posible presenciarla, sentía que se desarrollaba profundamente dentro de mi corazón y me sería imposible describir los espantosos gritos, gemidos y blasfemias que originaba en lo más íntimo de mí mismo la acción de la espada flamígera del Deva. Aunque esta lucha parecía tener lugar fuera de mí mismo, por cuanto me era posible presenciarla, sentía que se desarrollaba profundamente dentro de mi corazón y me sería imposible describir los espantosos gritos, gemidos y blasfemias que originaba en lo más íntimo de mí mismo la acción de la espada flamígera del Deva. Había resistencia a perder aquello todavía. Finalmente mi alcoba quedó totalmente iluminada, aunque no percibía nada objetivo de la misma, lo cual me demostraba que aquella espantosa lucha no había tenido lugar en el plano físico, sino en otra dimensión más sutil. Solo percibía en aquellos momentos, y dentro de la luz del ángel al ángel de la presencia, al poderoso Deva solar,
que había acudido a socorrerme y que ahora al contemplarme serenamente me parecía íntima y extrañamente familiar, como si fuese parte consustancial de mí mismo. Solo percibía en aquellos momentos y dentro de la luz al ángel solar de la presencia, al poderoso Deva solar que había acudido a socorrerme y que ahora, al contemplarle, serenamente me parecía íntima y extrañamente familiar, como si fuese parte consustancial de mí mismo. Pues sí, claro. La paz reinaba entonces en mi espíritu, una paz que desde hacía tiempo parecía haber perdido. Cuando lleno de emoción quise expresarle mi agradecimiento al ángel auxiliador, este me hizo un signo profundamente amistoso como de despedida y desapareció del campo de mis percepciones. Cuando lleno de emoción quise expresarle mi agradecimiento al ángel auxiliador, este me hizo un signo profundamente amistoso como de despedida y desapareció del campo de mis percepciones. Venga, familia, que el tema es muy importante, va, que se anima. Venga, no os calléis, caramba, que no tendremos clase hasta julio del año que viene, ¿eh? Cuando habla del Deva que apareció con la espada flamígera, ¿verdad que hay un mantra de primer rayo que es en el Sí, centro de la... sí. O sea, rememora un poco esto, ¿no? En el centro de la voluntad de Dios yo permanezco, ¿no? Esa es la primero y tiene que hacer, y luego se tiene que invocar, primeramente se invoca mirando a la mónada, la forma de como alma, a la mónada, y luego se recita, se pronuncia un on, se recita el mantra en unidad 3 veces y entonces se pide a los ángeles que venga el Deva, que venga la espada flamígera, la espada de fuego azul, famosa, la famosa espada de fuego azul. Sí. Da resultados eso, da resultados. Pero para hacer esto se debería estar un año haciendo otras técnicas de purificación, enviando fuego a la tierra, es decir, para limpiar éteres, para que el trabajo, y luego hay que ser muy constante en estas cosas, muy constante. Claro. Y otra cosa, el ángel de la presencia se refiere a nuestro ángel solar, ¿no? Es que es una forma de entender lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de alma. Lo que pasa es que él le da bastantes nombres, ¿no? Sí que es verdad que esta entidad, él explica, no sé en qué libro es, igual es cuando se despiden. Se despiden porque es la cuarta iniciación. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, no sé si lo dirá más adelante, no recuerdo ahora mismo las lecturas anteriores, es una forma de despedida. Él ha dicho, se despide. A fin de cuentas, pero me parece que lo que él relata en otra parte de los libros es que sí que tiene un diálogo con él. Hay dos crisis para el ángel solar. En el momento de la individualización, cuando se hace cargo de un ser humano que es poco menos que un animal, y cuando realmente se despide de él y torna al corazón del sol. No olvidemos que el ángel solar es ese aspecto de segundo rayo búdico que forma parte del corazón del logos solar. A fin de cuentas, lo que se nos está diciendo es que somos hijos del Padre, y además es la conciencia crística, entre comillas, del Padre, ese aspecto solar de revelación, lo que sería el niño Dios, que se incrusta en ese ser animal, hombre animal, y precisamente lo conduce a la casa del Padre. Porque en la cuarta iniciación acontece en el trabajo número 12 de Hércules, el mito de Hércules conduciendo a la manada roja de Gerión, que sería el salvador del mundo, ¿no? Salvadores mundiales o servidores mundiales, tanto da. ¿Más preguntas? Gloria, estás muy callada. En cada iniciación se van profundizando más las pruebas, van siendo más Las fuertes. pruebas, evidentemente, no es lo mismo, pero de todas formas, la más compleja de asumir es la segunda iniciación, que precisamente para la jerarquía no la computan, porque la primera para la jerarquía es la tercera, oficialmente. Lo que pasa es que nosotros, claro, y la segunda sería la cuarta y la tercera sería la quinta. Lo que pasa que no es así para nosotros, porque la prueba de la segunda implica que el nacimiento de la conciencia crística, junto con la energía manásica,
nos han hecho sacrificarnos precisamente por el alma, por ese concepto, esa idea de servicio, esa nebulosa de amor, de fraternidad que todos anhelamos y que ciertamente hemos reconocido. Lo que pasa es que no podemos pasar por el ojo de la cerradura si antes no nos quitamos el bagaje, todo lo que llevamos, la gran mochila que tenemos todos, que están todo. Y claro, esa mochila está con todo lo que nos ha gustado, pero como nos ha gustado tanto y nos hemos identificado tanto con ello, pues hemos infringido las leyes internas. Y esas leyes nos tienen la generosidad de ofrecernos una oportunidad. No es que nos ofrezcan siempre oportunidades, no. Es que está previsto que nos ofrezcan otra oportunidad. Muchas veces esto no se ve así. Porque, bueno, la oportunidad no viene con el nombre escrito, oye, soy la solución a tu problema. No. Además, que si viniera con ese nombre sería un engaño. Para darse cuenta de que una prueba difícil en la vida, en un momento puntual del camino, y sobre todo para aquellos estudiantes que se formulan preguntas y aparece una prueba, solamente los más avispados, los más despiertos, se dan cuenta que aquello que ha aparecido que tendrá que hacer irremisiblemente, que aparentemente otros dirán vaya pamplina, vaya tontería, esto es perder el tiempo, es lo que debe manifestarse. Y si no se manifiesta, pues no se lo van a decir de forma más clara. Generalmente las cosas se presentan de aspecto muy sencillo. Muy sencillo. Tan sencillo que no se tienen en cuenta. Parecen necedades, la pamplina, ¿no? No, pero no lo son, no son pamplinas, ¿no? Porque siempre hay matices que se nos escapan, siempre. Hablamos mucho, por ejemplo, de las cualidades que de los libros como A los pies del maestro, Luz en el sendero, La voz del silencio, todo esto que hemos leído tantísimas veces, ¿no? Pero no olvidemos que, por ejemplo, A los pies del maestro, atribuido a Krishnamurti, dictado, que escrito por él, pero dictado parece ser por el Cristo, ahí está de la primera a la cuarta y algo de la quinta iniciación. A ver, uno no va a pensar correctamente hasta que no trascienda la mente. Uno no va a amar correctamente hasta que no viva precisamente la energía búdica. Esto es el corazón del maestro. Esto es una quinta iniciación. Nosotros, por mucho esfuerzo, entre comillas, no vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a un punto sí, de integración, sí que lo vamos a hacer, pero no lo que sugiere ese libro. Por lo tanto, hay gente que se ha quedado enganchada y se da cuenta que esos son procesos de la vida y que son muchas encarnaciones picando piedra. Se decide picar piedra por lo que supone de esfuerzo continuo concentrarse y mantenerse despierto. Despierto para no cometer errores. No olvidemos que la personalidad es la que nos conduce al pozo, ¿eh? Y si nos identificamos con la forma, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Desapegarnos de ella. No matarla, no. Es necesaria la forma, faltaría más. ¿Algo más? Venga, familia, rápido. ¿No? Encarna, ¿no preguntas? Yo quería comentar Venga, Milagros, que, bueno, pregunta. que llama la atención de que, bueno, algunas veces ya se había comentado en otros puntos de que le resultaba familiar el mantra y la voz del maestro también. Sí, 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 sí. Pero que... Mira, la voz del maestro, que él habla, bueno, él era quien era, evidentemente, que la pone como que, bueno, que es una voz especial, sí que es una voz especial, sí, sí, te digo que sí, que lo es. Pero salvo unas cuantas cosas concretas, lo máximo que uno puede recordar es lo que uno en el día a día va realizando. Y curiosamente, en mi caso particular, ha sido ni más ni menos a la hora de ponerme a enseñar lo poco que sé, compartir la enseñanza con los demás, es cuando me han venido las clases de la rama y las recomendaciones que de arriba he tenido. Porque yo recordar, sí que recuerdo una vez una entrevista que francamente era como leer un poema. Un poema que me hizo gracia porque yo recordaba los primeros párrafos y una voz que la he escuchado siempre, siempre. Me llamó un poco la atención el aspecto, no me extrañó nada, pero me llamó la atención porque lo vi una línea muy específica y de verdad que hablaba de una manera con una benevolencia y es decir, remarcando unos espacios, unos silencios que duraban nada, segundos o menos, pero hablando como si estuviese
disertando entre filosofía, poesía, y yo es que a veces pienso, ¿qué me dijo? Sí, me dijo muchísimas cosas. Es decir, prácticamente la manera en que él hablaba era la recomendación de lo que yo tenía que hacer, lo digo abiertamente, creo que es la primera vez que lo digo. Y curiosamente, sí, porque no lo había dicho nunca a nadie, curiosamente, cuando lo miras fríamente dices, caramba, claro, ¿por qué hizo eso? Porque es la única manera que yo podía captar el mensaje subliminal. Porque esto de que del maestro se entiende todo de la primera a la última palabra, yo discrepo bastante, ¿eh? Discrepo bastante. No olvidemos que el maestro está en unos planos, el plano búdico, y que hace un esfuerzo ímprobo para conectarse con los estudiantes, ¿eh? Ímprobo, ¿eh? Y eso de que cada día voy a ver el maestro, yo ya sabéis mi opinión, que no lo veo así en modo alguno, ¿eh? Aparecerá de vez en cuando y sobre todo cuando uno no lo espere. Si uno está esperándolo, seguro que no aparece. Esto es como cuando éramos pequeños y la cartita a los Reyes Magos, a Santa Claus, Papá Noel o al padrino, a ver si nos regalaba algo, algún familiar. Cuanto más insistíamos, no venía, ¿verdad? Y sin embargo, cuando no habíamos pedido nada y nos regalaban a lo mejor un plumier, un estuche de lápices de colores, uy, nos sabía gloria, por lo menos a mí. Una maravilla, madre mía, mis lápices, uy, guardados. Hasta que al final en la escuela pues desaparecía uno, desaparecía el otro, etcétera, etcétera. Lo vemos. La vida del sendero es, a ver, es una muestra de la dificultad que hay de estar en dos mundos, ¿eh? En ese mundo interno y al mismo tiempo estar picando una piedra que dices, caramba, esto no se acaba nunca, no se acaba, no se acaba. Pero hay que decir que si ellos lo han conseguido, nosotros como mínimo lo debemos intentar. Lo digo así, ¿eh? Lo debemos intentar. ¿No hay ninguna pregunta más, familia? ¿Seguro? Yo quería decir Venga, que lo Carla, que tú dime. has dicho, ¿no? Que cuando explicas las cosas, enseñas a los demás, es cuando aprendes de verdad tú. Claro. Mira, si yo no hubiera iniciado yo en el fondo no tenía intención de hacer esto, yo lo he dicho muchas veces. Yo me veía más llevando los grupos de meditaciones grupales, que es lo que realmente me gustaba y me sigue gustando. Lo que pasa, que creo lo que aconteció fue que esta era para mí, y así lo reconocí, la línea de menor resistencia, llevar los grupos, y luego me di cuenta, llevando los grupos de meditación, llevando el tema del estudio, que me era muy fácil. Muy fácil en el sentido de que me era conocido. Pero bueno, pues picaremos piedra en esta línea, tiraremos adelante, y es curioso que nunca me lo propuse. Sí que supe desde muy pequeño, bueno, lo supe, no, lo vi, mejor dicho. Vi que daba clases. Yo solo asocié como que iba a llegar a la universidad, que sí llegué, pero duré un año justo, y que iba a hacer clases allí, es un montón, un anfiteatro de gente. No aconteció exactamente en esta encarnación. Sí que internamente me he visto llevando clases. Además he tenido la oportunidad de conocer gente de diferentes partes del mundo que me lo corroboró sin que yo preguntara nada. Pero bueno, eso es asunto mío. Eso no significa nada, ¿eh? ¿Qué más, familia? Venga. No, yo te quería decir eso, que en mi situación, el dar clase, ya ves tú a los niños, ¿verdad? Pero es cuando me venían a mí las ideas, ¿me Claro, entiendes? porque estás Sí, compartiendo y si sí, encima sí, hay amor y sentido común, ya. el amor y sentido común van juntos y la responsabilidad también, no van por separado, va todo en el mismo paquete, la misma tarjeta es. Y como eran niños de educación especial, que no era una cosa arreglada, entonces Claro, es que eso todavía, es más complejo, claro. Y hay sí, que tener más amor todavía. entonces te venían más las ideas, sí, sí. Claro, claro, claro. Y esto es una cuestión, ya que dices niños especiales. A ver, todas estas problemas que hay con niños que, bueno, que nacen con, por ejemplo, con el tema del síndrome de Down, etcétera, etcétera, la verdad es que el amor hace milagros con ellos, ¿eh? Hace milagros, hace auténticos milagros. Y con los niños es necesario que esa energía se trabaje, pero bien, 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 ¿eh? Porque de lo contrario, una persona reprimida desde pequeñita, eso es terrible, 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 terrible. Hay que enseñarle una paciencia infinita, enseñándoles como aquel que tiene un animalito pequeñito y tiene que enseñarle que aquí no y allí sí. Y ven por aquí, no vayas por allá, claro. Pero cuando vemos la forma humana cambiamos el cliché, pero hay que tener un poco de mano con ellos, claro. Pero sobre todo mucho amor, ¿eh? Mucho, mucho amor. Continuamos, familia, unas cuantas diapositivas más. Venga. La luz continuaba brillando dentro de mí,
y aunque era plenamente consciente de todo, nada distinguía todavía de los objetos de mi alcoba. Súbitamente sentí dentro de mi ser aquel profundo sentimiento de expectación, vacío total, imposible de ser explicado en palabras, que preludiaba la proximidad del maestro, y su voz resonó de nuevo dentro de mí. Allí entonces, Allí entonces lo vi por primera vez fuera de la rama. Lo vi por primera vez allí, fuera de la rama. Allí a mi lado, en el interior de mi humilde alcoba, jamás tan humilde ante su presencia, no me dijo nada. En silencio, esto está mal, perdón. No me dijo nada. Así que, no sé. Se limitó a sonreírme con inefable ternura y a bendecirme. Desapareció muy luego, como anteriormente lo había hecho, el gran Deva solar, y paulatinamente mi conciencia fue penetrando en el mundo de lo habitual. Empecé a percibir entonces los objetos de mi alcoba y a ser plenamente consciente en mi cerebro físico. A ver, entendamos que un contacto con el maestro no pasa desapercibido, aunque cuesta entender que sea el maestro. ¿Por qué? Porque no se puede pensar nada. No, quedas anulado totalmente a su lado, totalmente. Es decir, es tanta, no diré la emoción, pero la sorpresa, que prácticamente quien dirige es él. Es decir, uno está como en un vacío, sabe que está lo que está pasando, pero realmente no es capaz de darse cuenta que es el maestro. Con lo cual, aquellos que hablan de que el maestro tiene algo especial, sí lo tiene, pero prácticamente te deja descolocadísimo, totalmente. Eso es bueno, porque no te genera ninguna expectativa personal. Eso es muy importante. Ahora, sí que tiene un amor que no has conocido en ninguna parte. Pero es un amor diferente al que tienen los humanos. Diferente. Porque de hecho lo que percibes es que te conoce desde siempre y tú sabes que crees que es así, pero no sabes de qué, ni cuándo empezó, ni nada por el estilo, porque la mente te habla en esos términos siempre. Grande Vasola, y paulatinamente mi conciencia fue penetrando en el mundo de lo habitual. Empecé a percibir entonces los objetos de mi alcoba y a ser plenamente consciente en mi cerebro físico. Ser plenamente consciente en mi cerebro físico. Menuda prueba vino. La paz que sentía entonces dentro de mi mente y corazón era un testigo inmediato e incontrovertible de mi contacto con el Maestro. Y con el ánimo profundamente tranquilo y sosegado, pude entregarme ya sin reservas a un reconfortante descanso físico del que desde hacía tanto tiempo había estado absolutamente privado. La paz que sentía entonces dentro de mi mente y corazón era un testigo inmediato e incontrovertible de mi contacto con el Maestro, y con el ánimo profundamente tranquilo y sosegado pude entregarme ya sin reservas a un reconfortante descanso físico del que desde hacía tanto tiempo había estado absolutamente privado. Días más tarde, en el suave retiro de las ramas, al que tenía nuevamente acceso después de haber consumado la crisis pasada, el maestro me impartió la correspondiente enseñanza de mi estado y me confió, de acuerdo a mi temperamento y condición, un positivo mantra de dispersión de las fuerzas del mal que tratase en lo sucesivo de penetrar en el área de mi conciencia. Al hacerlo me dijo que los mantras o sonidos mágicos que me había oralmente transmitido en el momento cumbre de mi crisis se irían borrando paulatinamente de mi memoria. El maestro me impartió la correspondiente enseñanza de mi estado y me confió, de acuerdo a mi temperamento y condición, un positivo mantra de dispersión de las fuerzas del mal, que tratasen en el sucesivo de penetrar en el área de mi conciencia. Al hacerlo me dijo que los mantras o sonidos mágicos que me había oralmente transmitido en el momento cumbre de mi crisis se irían borrando paulatinamente de mi memoria. Le dieron la herramienta de la solución, pero cuando la tuvo, ¿para qué quieres esa información si no la necesitas? Fuera.
Solo en determinado ciclo iniciático de su vida me dijo: volverás a utilizar aquel conjunto de palabras y sonidos que te impidieron sucumbir a la presión del mal y a la actividad de las fuerzas oscuras del planeta, pero entonces aquellos mantras serán en tus manos una clave de poder universal para salvar a la humanidad y no solamente para ayudarte a ti mismo. Solo en determinado ciclo iniciático de tu vida, me dijo, volverás a utilizar aquel conjunto de palabras y sonidos que te impidieron sucumbir a la presión del mal y a la actividad de las fuerzas oscuras del planeta. Entonces aquellos mantras serán en tus manos una clave de poder universal para salvar a la humanidad y no solamente para ayudarte a ti mismo. Y prosiguió mirándome profundamente. Te darás cuenta entonces que aquella voz, la voz del ritmo solar expresado en ciertas cadencias, sonidos y definidas palabras, era tu propia voz, la voz de tu alma, del ser inmortal, cuya eterna liberación y su retorno a la patria solar dependen única y enteramente de tu plena adaptación a las leyes del universal servicio y de fraternal abnegación en favor de los demás, como lo hicieron el Buda, el Cristo y todas las personalidades insignes de la raza humana. Qué bonito, ¿eh? ¡Qué maravilla! Te darás cuenta entonces que aquella voz, la voz del ritmo solar, expresado en ciertas cadencias, sonidos y definidas palabras, era tu propia voz, la voz de tu alma, del ser inmortal, cuya eterna liberación y su retorno a la patria solar dependen única y enteramente de tu plena adaptación a las leyes del universal servicio y de fraternal abnegación en favor de los demás, como lo hicieron el Buda, el Cristo y todas las personalidades insignes de la raza humana. Estas palabras del maestro, aparentemente tan sencillas, tuvieron para mí un profundo significado y me permitieron entrever etapas futuras de la raza humana, en las que la divinidad expresaría a través del hombre el poder de la vida universal que todo lo compenetra y unifica, fundiendo en un eterno abrazo las dos grandes corrientes de energía promotora de toda posible evolución, las de la materia y las del espíritu, de la vida y de la forma, que en el mágico equilibrio de sus aparentemente opuestas expresiones deben producir la liberación del alma, del ángel solar, de la conciencia humana. Palabras del maestro, aparentemente sencillas, tuvieron para mí un profundo significado. Me permitieron entrever etapas futuras de la raza humana, en las cuales la divinidad expresaría a través del hombre el poder de la vida universal que todo lo compenetra, el poder de Dios, y unifica, fundiendo en un eterno abrazo las dos grandes corrientes de energía promotora de toda posible evolución, la corriente de la materia y la del espíritu, de la vida y de la forma, que en el mágico equilibrio de sus aparentemente opuestas expresiones deben producir la liberación del alma, del ángel solar, de la conciencia humana. Bien, como hablamos de la parte oscura, no olvidemos que la parte oscura corresponde a la materia. Por definición, no es negativo. Lo que pasa es que hay que superar la atracción que tenemos por la materia. El conocimiento, la información, la supuesta sabiduría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que pasar por la prueba tarde o temprano. Igual, cuanto antes mejor, ¿no? Para así sabemos de qué capital disponemos, qué resortes internos tenemos para superar pruebas. El ángel de la presencia. Desearíamos que la experiencia que acabamos de relatar hubiese cumplido su finalidad de ilustrar sobre este punto tan vago e incierto de lo que en términos religiosos se le denomina tentación. En realidad, la tentación es un aspecto obligado de la vida de un discípulo y de todo hombre espiritual, ya que es a través de un proceso o sistema escalonado de tentaciones que el hombre consigue penetrar un día en el sendero iniciático y convertirse en un mago blanco, en un testigo de la luz y en un servidor del plan. O sea, ¿cómo avanzamos? A base de las pruebas y los errores. Si todo fuese tan fácil, que va, no nos moveríamos nada. Hay una relación directa, regida siempre por las leyes de analogía, entre las tentaciones, las crisis y los periodos de emergencia espiritual.
son aspectos consustanciales de un proceso único de perfección, de un intento cada vez más definido de penetrar el gran misterio de la vida humana. La tentación y el proceso de lucha que ella promueve tienen por finalidad purificar el ánimo del hombre y hacerle consciente de los poderes espirituales que en sí mismo residen. Sin la tentación, el proceso evolutivo de la raza humana sería muy largo. Sin la tentación, el proceso evolutivo de la raza humana sería muy largo. Su acción obligada en la vida del hombre espiritual es una oportunidad infinita de redención. No es tentado el hombre común, cuya existencia es de contemporización con el ambiente establecido, siempre de acuerdo con todo, con tal que no se le arrebaten sus intereses materiales ni se le exijan demasiados esfuerzos. No es tentado el hombre común, cuya existencia es de contemporización con el ambiente establecido, siempre de acuerdo con tal que no se le arrebaten sus intereses materiales ni se le exijan demasiados esfuerzos. Solo es realmente tentado aquel que ha visto un rastro de luz dentro de sí y ha decidido seguir este rastro hasta el fin. Solo es realmente tentado aquellos que han visto un rastro de luz dentro de sí mismos y han decidido seguir este rastro de luz hasta el final. Esto quiere significar que la tentación, como proceso universal de purificación, opera por grados dentro del corazón humano y que a más profundidad de vida y a más riqueza de cualidades, más intensidad de tentación y más profundas crisis corresponden. Más profundas crisis corresponden. Venga, la última ya. Para los entendidos, para aquellos que han entreabierto algo más el velo de misterio de Isis, se trata en realidad del enfrentamiento del discípulo con aquella entidad que los esoteristas denominan el guardián del umbral. Se trata de un misterioso ser creado con la sustancia de nuestros bajos pensamientos e innobles deseos generados a través del tiempo, desde el momento mismo de la individualización, y que por primera vez el hombre animal de las primitivas razas fue dotado de principio de la mente hasta nuestros días. Por lo tanto, este morador del umbral, este guardián del umbral, en cierta medida reconozcamos que nos protege porque vela la puerta, guarda la puerta de los claros internos, con plena conciencia, porque todavía no estamos suficientemente preparados. Una pregunta última, nos vamos. Venga. ¿No? ¿No? Pues venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.